¿El dinero tiene la capacidad de influenciar a todas las personas? ¿Cómo descubrir si hemos sido seducidos por el dinero? ¿Cuál es la manera de vivir lejos de su poder seductor? Hoy, en Respuestas, el poder seductor del dinero. Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy, este es nuestro tercer programa sobre la serie que hemos estado desarrollando, Destruyendo los ídolos del corazón. Nuestros dos programas anteriores sirvieron de introducción para hablar de ídolos variados, de ídolos que hemos abrazado últimamente en nuestra generación. Y en el día de hoy, a partir de este programa, vamos a estar hablando de ídolos más específicos. Hablaremos del dinero, del sexo, el placer, el poder, el éxito. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y de nuevo yo creo, ¿verdad?, que esto es una serie que puede iluminar a mucha gente, porque yo creo que una gran parte de la población tiene ídolos que a veces no conoce y cuando los reconoce a veces no sabe cómo destruirlos. Y por eso queremos hablar de esas cosas en estos programas. Así es, en el día de hoy nuestro programa es el poder seductor del dinero. Y siendo honestos, Miguel, sabemos que de una u otra forma prácticamente todo el mundo se siente atraído por el dinero, porque el dinero te da cosas, te puede comprar lo que necesitas, te puede proveer necesidades, te puede facilitar las cosas. Y en realidad nadie podría vivir sin dinero. Bueno, yo creo que son esas características y otras las que fácilmente convierten al dinero en un ídolo. El dinero atrae, por ejemplo, igual que Dios atrae. El dinero da poder, igual que Dios da poder. El dinero da seguridad, al igual que Dios. Y obviamente la manera como Dios da esas cosas no es la misma manera como el dinero lo da, pero hay un elemento importante en la manera como el dinero funciona, cómo opera en la sociedad y en el corazón de los individuos, que lo hace competir con Dios y hace que Cristo lo comparara personalmente con él, llamándolo mamón. Y mamón es una palabra personal en arameo, que fue la palabra que Cristo usó. Recientemente vimos las consecuencias que la avaricia produjo con el colapso de múltiples instituciones en Estados Unidos, debido precisamente al reporte falso, tanto de ganancias como de pérdidas por parte de estas compañías. ¿Crees tú que este fenómeno es algo nuevo de nuestra generación o es algo que siempre ha existido? No, yo creo que es algo que siempre ha existido. Nosotros conocemos la bancarrota que produjo la depresión de los años 1929, y después de esa gran depresión han habido otras crisis, quizás no mundiales como esa, pero crisis continentales o locales producidas precisamente por la misma avaricia. Aún en el Antiguo Testamento hubo gente que estuvo dispuesta a venderse para usar las cosas de Dios o pretender usar las cosas de Dios y profetizar supuestamente en nombre de Dios por dinero, igual que los hay hoy. Balaam es el famoso profeta del Antiguo Testamento que se vendió por dinero, igual que hoy también los hay. De manera que esto es un problema muy antiguo y que va a permanecer con nosotros hasta que Cristo regrese y cambie finalmente todo este sistema como vivimos. Hemos hablado cuando tú revisas la Biblia y revisas lo que es el dinero, has visto que se ha denominado a como la raíz de todos los males. ¿Cómo así, Miguel? ¿Cómo podemos decir que es el dinero la raíz de todos los males? Bueno, lo que ocurre es, para comenzar, el dinero es moralmente neutro, el dinero en sí. El problema es ese texto al cual tú aludes, donde Pablo le escribe a Timoteo, comienza diciendo que muchos codiciándolos, pues se extraviaron de la fe. Bueno, la palabra es se agobiaron precisamente en su búsqueda. Bueno, el dinero, cuando tú lo deseas de esa manera, cuando tú deseas enriquecerte, tú comienzas a querer o estar dispuesto a hacer múltiples cosas para adquirirlo, incluyendo aquellas cosas que son ilícitas. Entonces, cuando tú comienzas a caminar por ese camino de lo ilegal, tú te das cuenta que tú vas cosechando cada vez más múltiples tipos de consecuencias y estás dispuesto a pecar cada vez más. Y ahora tú escondes, tú haces negocios turbulentos, tú mientes, tú exageras, tú minimizas, tú escondes. Y entonces eso crea todos estos males que el dinero causa. Uno de los problemas es que en nuestra sociedad el dinero es sinónimo de éxito. Y el éxito es sinónimo de importancia y de que tú eres mejor.
y todo el mundo quisiera sentirse mejor e importante, quiere éxito y por tanto quiere dinero. Es bien complejo este círculo. Miguel, ya has aludido a que esto no es un problema nuevo, de que esto ya viene desde atrás, pero yo me pregunto, ¿tú crees que es posible que el problema se haya agravado con el paso de los años debido a la sociedad en la que estamos viviendo actualmente? Sí, yo creo que definitivamente que sí. Yo creo que hay múltiples cosas que tú puedes decir que pudieran empujar el que este problema se haya agravado. En primer lugar, nosotros tenemos una sociedad con tantas alternativas. Tú vas a comprar tan sencillo como jugo de naranja y lo encuentras con pulpa y sin pulpa, lo encuentras con azúcar y sin azúcar, lo encuentras con calcio y sin calcio. Entonces, todas esas alternativas son atractivas para la gente, pero para tú comprar alternativas tú necesitas dinero. Tú tienes una sociedad más hedonista hoy en día y el placer cuesta, pero a todo el mundo le gusta experimentar placer. La gente quiere dinero para comprar placer. Entonces, encima de todo eso, la lista se pudiera volver interminable, encima de todo esto tú tienes una sociedad donde hay facilidades para hacer dinero rápido. Y la gente que ha perdido el sentido de vergüenza, el sentido del deber, el sentido de culpa, ahora quisiera hacer ese dinero rápido porque ser acusado de fraude o ser acusado de ladrón ya no es un freno, porque perdimos la culpa, perdimos la vergüenza. Entonces entras en drogas, en pornografía, prostitución, cualquier cosa. Entonces son esas condiciones de nuestra sociedad lo que agravan el problema de la avaricia. Hemos hecho alusión a que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Yo te quiero preguntar, ¿qué más dice la Biblia con respecto a esto? Porque quizá mucha gente no tiene conocimiento de que el dinero es un tema importante en la revelación de la palabra de Dios. Bueno, yo creo que la Biblia dice mucho más de lo que la gente se imagina. La Biblia tiene 2.350 versículos o quizás algunos más. ¿Cuántos? 2.350 versículos que hablan acerca de la administración del dinero y la de bienes. Entonces te das cuenta que Cristo entendió que esto es un problema monumental para la raza humana y aún para el cristiano. Esos son quizá 4 o 5 veces el número de versículos que la Biblia tiene acerca de la oración. Te da una idea entonces de lo importante que este tema es. Claro. La gente no entiende eso, la gente piensa que cuando adquiere una cantidad de dinero de ingreso ya estará feliz y no es verdad. Alguien le preguntó a John Rockefeller en una ocasión, el gran billonario, ¿cuánto tú requieres para tener dinero? Y él respondió, un poco más o $1 más de lo que se tiene. En otras palabras, tú nunca te sacias de tener. La Biblia lo dice de otra manera, déjame leértelo en Eclesiastés 5:10, y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. El problema es que tan pronto tú percibes que puedes ganar dinero, la gente comienza a cambiar su forma de pensar. Y es por eso que en inglés hay una frase que se conoce como money talks. El dinero habla y convence a la gente. Así es. Y hay una buena historia que quizás nos pueda servir para ilustrar cómo el dinero habla y convence a la gente. La historia va algo así. A un hombre le pide a una mujer o le pregunta que por cuánto dinero ella estaría dispuesta a pasar una noche con él en intimidad, y al fin pues ella habla de $1 millón y él le dice, ok, lo tienes. Cuando llega el día, el hombre le dice, no, yo no tengo $1 millón para darte para eso, yo pienso que $10,000 es suficiente. Ella se irrita y le dice, mire, ¿qué es lo que usted piensa que yo soy? Y le dice, señora, un momentito, lo que usted es ya lo determinamos, lo que estamos haciendo ahora es regateando el precio. Wow. Entonces, eso te dice de cómo el dinero habla, convence, y cómo esa persona no se vio. Ella se estaba prostituyendo, Así es. pero cuando hay una gran cantidad de dinero, ella piensa que no, que esto es algo sofisticado lo que ella está haciendo. Miguel, te comentaba hace un momento que las personas por dinero son capaces de cualquier cosa, y hasta el punto de que hay muchas mujeres que alquilan hasta su vientre. Yo me pregunto hasta dónde el hombre es capaz de llegar por dinero. Bueno, lamentablemente el hombre es capaz aún de perder su vida por dinero. Aún en la Biblia tú encuentras historias como esa. Tú tienes la historia de Cristo, que tiene un encuentro con el joven rico, y él viene y le dice a Cristo, Maestro, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo, que conocía su corazón, le dice, bueno, cumple los mandamientos, hace esto, aquello. Y él le dice, no, yo he hecho todo eso desde joven. ¿Qué más yo necesito hacer? Y Cristo le dice, bueno, en ese caso, ve, vende, regala y regresa. Y dice la historia que el hombre bajó la cabeza y se fue cabizbajo, muy triste, porque tenía muchos bienes.
Es increíble cómo tú puedes estar frente a frente a Dios con la oferta de vida eterna. Y es claro que en esta historia, este joven en ese momento prefirió perder su vida, perder la eternidad, antes que perder sus bienes. Y eso nos dice a nosotros hasta dónde la gente está dispuesta hoy en día y toda la vida a llegar por mantener y acumular la riqueza, las posesiones, perder su alma incluso. La gente ha hecho eso, ahí hay una historia para probarlo. Sí, pero es bueno aclarar, Miguel, que para salvarse una persona no tiene necesariamente que hacer un voto de pobreza como esta historia podría sugerir. No, claro, yo creo que tú no encuentras ninguna otra persona en el Evangelio donde Cristo le haya demandado que hiciera eso. Esta es la única persona, pero Cristo conocía su corazón. Lo que Cristo estaba haciendo es, Cristo sabía que este joven no había cumplido con los 10 mandamientos, nadie lo ha podido hacer, excepto Cristo mismo. Él sabía que este hombre tenía un ídolo en su corazón y Cristo lo puso entre la espada y la pared para confrontarlo con su idolatría. Así es. Entonces, lo que Cristo estaba tratando de decirles es, lo que no puedes hacer es seguirme a mí con un ídolo al que tú adoras. Tienes que decidirte primero. Y cuando Cristo lo puso a decidir entre su ídolo y él prefirió perder la vida antes que dar su ídolo. Y eso es lo que mucha gente hace cuando escoge un estilo de vida, una forma de vivir sobre lo que es una vida dada a Dios. Así es. ¿Qué efectos, Miguel, puede tener el dinero sobre esa persona que lo posee? ¿Dónde es capaz de llevarnos el dinero? El dinero te va convirtiendo poco a poco sin tú darte cuenta porque es bien sutil. Y lo primero que comienza a hacer el dinero es que te vuelve autosuficiente. Si antes tú orabas, por ejemplo, para que Dios te protegiera en la carretera, poco a poco tú terminas comprando una buena póliza de seguro contra el carro, contra una póliza de seguro contra accidente. Un carro más seguro, más confortable, y de repente tú ni oras porque ya tú te sientes seguro, te vuelve autosuficiente. Dios le hizo esta advertencia al pueblo judío antes de entrar a la tierra prometida, una tierra donde manaba leche y miel, y Dios le dice, después de 40 años en el desierto, ya frente al Jordán, antes de cruzarlo para entrar a la tierra prometida, le dice lo siguiente en Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esa es la tendencia natural, a olvidarse de Dios una vez tú estás suplido y sin necesidad. Te vuelve autosuficiente, te da poder. Cuando tienes poder, tú crees que lo puedes conseguir todo. Te engaña entonces, y en ese engaño se vuelve insaciable la búsqueda por el dinero, por el poder. El dinero tiene la tendencia a volverte más materialista, y cuando eres más materialista, eres menos humano. Te vuelves más orgulloso de lo que tienes, de lo que puedes conseguir. Es terrible todo esto. Ahora, de nuevo, yo quiero enfatizar, el dinero en sí, per se, es moralmente neutro. Son sus efectos por el corazón pecaminoso nuestro que son devastadores. Miguel, hemos hablado de que el dinero trae sus problemas, pero siendo realistas, ¿no crees tú que es preferible tener dinero a no tener dinero? Bueno, claro, si esas son las dos opciones, tener dinero versus no tener dinero, claro que yo prefiero tenerlo porque tú me estás comparando material con material. Ahora, si la comparación es entre tener dinero y Cristo, entre tener dinero y tener vida eterna, pues obviamente ya no hay comparación entre esas cosas. Claro que prefiero lo espiritual, lo eterno, aquello que tiene que ver con el lugar donde yo voy a vivir, a pasar el resto de mis días, y no este lugar efímero donde vivimos. Lamentablemente hay muy pocas personas que han sabido manejar la prosperidad, y el dicho ya es popular de que por cada 100 personas que ha sabido manejar la adversidad, solamente hay uno que ha sabido manejar la prosperidad. Esa es la realidad. La gente, cuando está en adversidad, sabe por qué sabe manejarla, porque sabe que está en necesidad, hay algo que está por encima de él. Él va donde Dios, porque Dios está por encima de él, ayúdame. Cuando él tiene dinero y él puede resolver su problema, ya no necesita a Dios. Y ese es uno de los problemas. ¿Qué tan perjudicial es ese dinero? ¿No hay una forma de poder tenerlo sin resultar afectado o mal influenciado por ese dinero?
Bueno, mira, no hay una vacuna que yo me pueda poner para decir me vacuné contra los efectos del dinero. No lo hay. Yo creo que hay principios de sabiduría que tú necesitas ir adquiriendo para saber manejarlo. Pero Salomón tenía muy claro en toda su sapiencia de los efectos de este dinero. Mira lo que él dice en un momento dado en Proverbios 30, 8 y 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Escucha ahora. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Con eso Salomón estaba tratando de decirnos que todo el mundo es capaz de ser influenciado por el dinero. La pobreza, bueno, puede crearme un problema. La riqueza me puede crear otro. Y él decía, yo lo que quiero es estar suplido y yo estaré contento con eso. Algo que él mismo no supo hacer. ¿Y tú lo crees así? ¿Todo el mundo puede ser influenciado por el dinero? Yo lo creo firmemente así. El autor que me ayudó a entender esto y me abrió los ojos a cómo esto ocurre y desde entonces lo he estado viendo, es Richard Foster, en uno de sus libros que posteriormente fue publicado con el título de Dinero, Sexo y Poder. Ahí él habla de cómo, por ejemplo, las personas que tienen mucho dinero, que necesitan de lujo, que necesitan de marcas, están dando a entender que ellos tienen un problema con el dinero y las posesiones. Pero luego entonces te habla del otro extremo, de la persona que no los tiene, pero cuando los ve que otros lo tienen, lo comienza a criticar, lo comienza a condenar, con lo cual él está mostrando que él tiene otro problema con el dinero de otra naturaleza. Y entonces ambos están mostrando cómo han sido influenciados por el dinero. Esa es la razón por la que nosotros necesitamos a Dios. Dios es la única persona que puede contrabalancear al efecto del dinero y siempre y cuando tú permanezcas centrado en él. Y es curioso lo que acabas de decir, porque entonces quiere decir que para ser influenciado por el dinero no hay que tener dinero. Tú puedes también envidiar el que otro lo tenga. Definitivamente que sí. De hecho, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y la palabra que hace un rato atrás no me acordaba, dice, muchos se han traspasado con múltiples dolores, precisamente por la falta de dinero. Oye lo que decía James Moffat en una ocasión, como el hombre trata el dinero, es la prueba más decisiva de su carácter, como él lo gana y como él lo gasta. Es curioso porque la manera de gastar el dinero o de invertir el dinero o de comprar las cosas podría entonces estar relacionada a nuestro temperamento. ¿Tú crees que nuestro temperamento es capaz de influenciar nuestra forma de vivir y de gastar el dinero? Definitivamente que sí. Esto es lo que ha sido observado en los temperamentos. El sanguíneo, por ejemplo, es un temperamento menos disciplinado, más impulsivo, es un temperamento más dado a las emociones, un poco más permisivo. Entonces, esa forma de ser lo lleva muchas veces a no llevar contabilidad y a vivir del crédito. Eso es, por un lado, un tipo de persona. Tú tienes el colérico, por otro lado, que muchas veces es más una persona controladora y en su forma de controlar, pues muchas veces se puede volver tacaño en el control de las finanzas. Tú tienes el melancólico es más detallista que el sanguíneo, es menos emocional en ese sentido, más disciplinado y entonces le disgusta malgastar. Y entonces a esa persona le encantan los especiales, las ofertas, el 2x1, ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta cómo el temperamento va influenciando a cada una de las personas, cómo maneja el dinero? Y el flemático entonces un individuo más pasivo, muchas veces en sus temores, que es lo que lo vuelve pasivo. Entonces él no quiere hacer gasto, muchas veces no se atreve a realizar negocios. Entonces él tiene ese temor continuamente. Y te das cuenta que definitivamente como somos, tiende a afectar cómo gastamos el dinero, a menos que Dios haya hecho un trabajo en ti. Y aún así, todavía nuestros temperamentos ejercen una influencia sobre nosotros. Así es, yo me imagino que cada quien está tratando de identificar su temperamento, así que vamos a resumir nuevamente lo que acabas de decir. Me has dicho que el sanguíneo vive del crédito, que el colérico vive controlando sus finanzas, el melancólico vive buscando los especiales, las rebajas, el 2x1 y el flemático vive preocupado, ¿así es? Así es. Esos mismos temperamentos, Miguel, originan entonces distintos estilos de vida que llevan al uso del dinero de una forma o de otra y ellos lo hacen de diferentes formas dependiendo de ese temperamento. Sí, claro. Como tú bien hablabas, el sanguíneo
que era menos disciplinado, impulsivo y poco detallista, me imagino que esa impulsividad es lo que le lleva entonces a gastar muchas veces más o hasta lo que no tiene. Claro, tú puedes poner a ese sanguíneo en un grupo, por así decirlo, y catalogarlo dentro de aquellos que viven por encima de sus posibilidades. Eso los hace lucir más pudientes, como que tienen más dinero de lo que realmente tienen, pero muchas veces son personas que quisieran satisfacción de sus emociones, de sus impulsos, son un poco más indulgentes muchas veces, de nuevo, a menos que Dios haya trabajado en la vida de esa persona. Y eso los hace vivir entonces más del crédito. Usan mucho la tarjeta de crédito. Quizás tienen varias de esas tarjetas de crédito y lamentablemente eso los mete en problemas en otras ocasiones. Tú tienes otro grupo de personas que no viven por encima de sus posibilidades, pero sí viven en el límite de sus posibilidades. Básicamente gasta lo que ingresa. ¿Eso es bueno o malo? No, eso es malo porque tú tienes que hacer previsión para el día de mañana. Así es. Yo no sé si yo voy a tener trabajo el próximo mes, yo no sé si yo voy a tener un accidente de carro el próximo mes, yo no sé si yo voy a tener un accidente en la casa que requiere gasto el próximo mes. Entonces tú necesitas una cierta previsión. Entonces el sanguíneo muchas veces gasta más de lo que ingresa. Este otro grupo gasta todo lo que ingresa, no más, pero todo lo que ingresa. Es un grupo que vive soñando como quiera, vive soñando con lo que pudiera tener. Si ganara más, pues pudiera alcanzar esto. Y cuando gana más, pues también lo gasta, porque él tenía esos sueños ya. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, esas expectativas. Y te das cuenta entonces de que este grupo incluso, si es religioso, es interesante, si es religioso, ellos dan alguna contribución a la iglesia, pero se sienten culpables de que no dan más. El problema es que a la vez se sienten mal porque se sienten obligados de por qué tengo que dar. O sea, que se han hecho un bollo en la cabeza. Así es, tienen un mundo de confusión, lamentablemente porque no tienen sus valores bien definidos. Miguel, ¿qué es lo que motiva a esta gente a vivir de la manera como tú estás describiendo? Bueno, yo creo que hay diferentes razones. En algunos casos es simplemente pura indulgencia. Me gusta, yo quiero hacerlo, me siento bien, yo quiero hacerlo, no importa cuánto me gaste, cuánto me cueste. Yo creo que eso es una. Dos, yo creo que mucha gente sin saberlo, Elaine, tiene insatisfacciones, tiene heridas, tiene dolores de su vida pasada o su vida presente y gasta mucho tratando de aminorar ese dolor. De hecho, es conocido de personas que cuando tienen un problema se van de compra y se pasan 2 o 3 horas en el mall. Y se sienten bien. Y se sienten bien porque durante esas 2 o 3 horas ellos disfrutaron con los ojos, compraron, pero al final vuelven a caer en lo mismo al otro día. Hay personas que te visitan el mall todos los días en Estados Unidos. Conocí una persona que nosotros conocemos de cerca que nos dio ese testimonio hasta que finalmente lo paró. Y era simplemente por eso que estamos hablando. En otras ocasiones yo creo que son nuestras inseguridades. Cuando soy una persona insegura, yo necesito marca, yo necesito carros, yo necesito lucir, yo necesito peinados, yo necesito ir al salón, una serie de cosas que en sí quizás no sean pecaminosas. El problema es la motivación detrás de la razón por la que yo necesito esto para estar bien, cuando en realidad yo debiera estar bien en mi relación con Dios, básicamente. Siendo justos, no todo el mundo vive de la manera como tú estás describiendo. Otras personas son más comedidas con sus gastos. ¿Se debe esto a su temperamento o a que tienen ciertas inseguridades o que no tienen inseguridades? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos algún nivel de inseguridad. Hay cosas que tú vas superando, pero mientras estemos de este lado de la gloria, tendremos inseguridad. ¿Todos tenemos inseguridades? Todos tenemos inseguridad, incluyendo quien habla. La pregunta es si tenemos la honestidad para confesarlo. Estudios han demostrado que, en un estudio en particular, el 95% de la persona confesó que eran inseguros y el 5% que no lo confesó era tan inseguro que no se atrevía a confesarlo. Te das cuenta que todos lo somos. Entonces, en la manera en que tú eres más inseguro, pues más gasta por las razones que habíamos estado hablando. ¿Qué puede cambiar eso? Bueno, cuando tú encuentras a Dios y tú comienzas a encontrar tu seguridad en Dios y comienzas a tener una visión distinta del dinero, de que Dios es el dueño del oro y la plata, de todo lo que hay en la tierra y toda su plenitud. Entonces tú comienzas a verte ahora como un simple administrador. Y tú vas a gastar diferente cuando tú entiendes que Dios es el dueño, a Él tú tienes que rendirle cuenta y tú eres el administrador de sus finanzas. Eso te lleva a otro estilo de vida que es importante. Has mencionado a Dios y me llama la atención porque la verdad es que humanamente hablando es casi imposible enfrentar estas inseguridades sin Dios.
No, definitivamente. La única persona que puede darte seguridad en este mundo, mira, la vida es mayor que tú, este mundo es mayor que tú, las complejidades de los problemas de este mundo son mayores que tú. Son todas esas cosas que te arropan porque son más grandes que tus fuerzas, tu entendimiento, tu sabiduría. Entonces, ¿quién es la única persona que es mayor que esas cosas que son mayores que tú? Dios. Cuando tú tienes a Dios de tu lado, tú te sientes amado y aceptado por Él. Entonces tú tienes a alguien que es mayor que tus problemas y ya tú no ves a Dios a través de los problemas, tú ves a los problemas a través de Dios. Y los problemas vistos a través de Dios siempre lucen más pequeños porque no hay ningún ser tan grande como nuestro Dios. Hay otros que han dicho no al dinero y han hecho un voto de pobreza. ¿Es este voto de pobreza bíblico? ¿Es un voto de pobreza incluso que hasta Buda practicó? Bueno, la realidad es que el voto de pobreza, en primer lugar, no te puede santificar y ni mucho menos salvar, porque la salvación es un don de Dios, es por gracia, por medio de la fe, de manera que tú no la puedes ganar haciendo esto. En segundo lugar, la palabra de Dios en ningún lugar contiene un mandato al voto de pobreza. Ciertamente el voto de pobreza va a hacer que algunos de los peligros del dinero pues no estén contigo porque no lo tienes. Pero no es algo que la palabra de Dios nos invita necesariamente a hacer. Mayormente lo que la Biblia sí instruye es a lo que es la mayordomía, donde tú vas a administrar conforme a lo que Dios te provee, a los principios de Dios. Se ha hablado de diferentes teologías, si tú quieres, con relación a la administración del dinero. Y la primera es esa del voto de pobreza, el voto de sencillez, donde las personas se despojan de todo. Y esta gente ve muchas veces las posesiones como una maldición, porque ellas amarran al hombre. Pero de nuevo, si estamos de acuerdo, si bien es cierto que estamos de acuerdo con el poder seductor y embriagador de las posesiones, al mismo tiempo tenemos que afirmar que la Biblia en ningún momento nos dice que la manera como todos debiéramos vivir es con ese voto de pobreza, de manera que la forma de hacerlo es conforme a la Biblia y no conforme a como alguien lo hizo, porque le dio resultado, porque vivió libre o vivió en paz. Pero Miguel, cuando haces referencia a que no debemos preocuparnos por el dinero, Cristo en el Sermón del Monte hizo referencia a que no nos preocupáramos por el día de mañana, a que cada día traía su propio afán y que nosotros solamente deberíamos estar preocupados por las necesidades de cada día. Claro, en ese contexto, la enseñanza no era tanto qué hacer con la administración de dinero, sino qué hacer con las preocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está enseñando? Él no quería que nosotros estuviéramos distraídos por un lado, por otro lado tampoco quería que nosotros estuviéramos tan preocupados con el aquí y el ahora o por el día de mañana que voy a tener, que nosotros nos olvidáramos de Dios en nuestro afán por construir mi futuro en el día de mañana. Entonces Él nos instruyó precisamente a que viviéramos cada día y confiáramos que Dios nos proveería en el mañana aquellas cosas que Dios por ser Padre quiere proveer en el primer lugar. Pero la palabra de Dios nunca está en contra de lo que es la provisión y la previsión. Tú tienes que prever para el día de mañana. José, por ejemplo, que fue uno de los grandes héroes de la Biblia, instruyó al faraón a guardar granos por 7 años, anticipando 7 años de escasez que Dios mismo le había revelado. Dios nos da como ejemplo en Proverbio 30:25 el ejemplo de las hormigas que guardan en el verano su comida del invierno. Entonces, obviamente, Dios está diciendo que tenemos que ser sabios, de ahí el concepto de mayordomía. Oye lo que dice el autor de Hebreos en 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. 3 enseñanzas rápidamente en un solo versículo. Número 1, que no seamos avaros. Número 2, que nuestro carácter no esté caracterizado por esa avaricia. Número 2, la otra enseñanza, que yo puedo estar contento con lo que tengo. Es el sentido de contentamiento con lo que Dios me ha provisto, poco o mucho. Y el tercer lugar, que la razón para yo estar contento y tranquilo es que yo tengo una garantía. ¿Y cuál es? Está en el versículo, que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Miguel, en contraposición a este voto de pobreza del que hemos estado hablando, existe una teología, la teología de la prosperidad, que proclama que el cristiano, todo cristiano debe ser rico. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Bueno, esa es una teoría, como hemos hablado en otras ocasiones, sumamente popular, sumamente demoníaca, porque yo no encuentro otra manera de definirla, es algo que ha venido del mismo infierno.
Es algo que ha suplantado la cruz, ha suplantado el Evangelio, ha suplantado la persona de Cristo y en su lugar se ha sentado en el trono se ha sentado al dinero y la búsqueda de dinero. Esta teología postula que tú le das dinero a Dios, tú le das tu diezma y Él te va a bendecir con dinero. No, esa no es la manera como Dios ha prometido. Él puede hacer eso, pero yo no le doy a Dios dinero para que Él me devuelva. Dios no es un banco para que me devuelva con intereses. Ya Él me ha dado suficiente, me ha dado la vida, me dio la salvación si le conozco. De manera que esto es una teología que está suplantando la verdad, el verdadero evangelio de la cruz, y por eso tenemos que regresar, ir de regreso a la cruz precisamente, porque ahí es donde se origina el evangelio y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz está el poder, no en el dinero. Cristo no le dice a los apóstoles que en el momento de su partida, no le dice que esperen en Jerusalén porque recibirán dinero, no recibirán poder cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora en vez del poder del Espíritu queremos el poder del dinero. Algo fatal completamente. Miguel, así como un padre busca el bienestar de su hijo, ¿tú no crees que sería lógico entonces pensar que si vivimos una vida de obediencia, Dios va a procurar nuestro bienestar? Claro, pero mira cuál es la diferencia. Tú obedeces, tú debes obedecer por un lado porque es tu obligación. Dios es tu Dios y te ha mandado a obedecer, como un hijo necesita obedecer a su padre. En segundo lugar, tú obedeces porque sabes que si desobedeces va a tener consecuencias que pueden ser duraderas. Pero en primer lugar, que quizás es lo que debía haber mencionado de primero, la razón de la obediencia ni siquiera son esas. La razón de la obediencia es que tú amas a Dios y le amas ahora por amor. Lamentablemente, esta gente que está procurando sacarle beneficio a Dios, e incluso entonces hablando de que tú estás obedeciendo al dar el dinero, al dar el diezmo, pero procurando ganar, ha supuesto que la fe es una forma de ganar dinero. Y mira cómo Pablo lo dice en 1 Timoteo 6, a partir del versículo 5 y 6. Está hablando de personas que tienen constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, pero aquí viene la enseñanza, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. No, la piedad, la fe, no es un medio de ganancia, pero, él dice, la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Y qué es lo que te va a ganar? No es más dinero, lo que te va a ganar es el favor de Dios. Aquella gente quiere la piedad como medio de ganar dinero. Hemos hablado de la teología de la pobreza, hablamos también de la teología de la prosperidad. ¿Corresponde entonces el otro grupo al grupo de la mayordomía, al que hacías referencia hace un momento? Claro, la mayordomía básicamente, ese grupo, ¿cómo se caracteriza? Bueno, primero ve a Dios como dueño, ellos se ven como administradores, como ya lo dijimos, pero por otro lado, ellos viven dentro de sus posibilidades, no viven al borde, al margen. De hecho, algunos incluso viven por debajo de sus posibilidades, como una forma de ahorrar más aún. O de compartir. Y entonces, exactamente, ese es el punto, que esta gente que tiene sentido de mayordomía no ahorra simplemente para tener más y sentirse más seguro. Ellos ahorran porque entienden que ellos quieren ayudar a otras personas que no tienen. Y entonces las posesiones que tienen no los poseen a ellos. Ellos poseen, pero las posesiones no lo poseen. Entonces, como tienen con ese sentido, ellos poseen para dar, para compartir y hacer feliz a los demás, versus acaparar para yo hacerme feliz a mí mismo. Miguel, ¿es bíblicamente correcto que unos tengan más y otros menos? Porque, por ejemplo, en los sistemas comunistas, la teoría es que todos deben tener en iguales proporciones. Mira, ¿cuál es el problema con eso? En la gloria todos vamos a tener lo mismo. Cuando todos seamos perfectos, todos los que hayamos sido salvos, cuando seamos perfectos, entonces no habrá problema con ese sistema. El problema es que estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, donde unos son trabajadores, otros son holgazanes, donde unos se aprovechan, otros son más honestos. Bajo ese sistema, entonces, es ilógico que tú puedas operar bajo la premisa de un sistema comunista, y esa es la razón por la que Rusia no funcionó, la razón por la que ninguno de los países del bloque comunista hoy existen como bloque comunista. ¿Por qué? Porque ese sistema no funciona. China al mismo tiempo está desmontando su comunismo poco a poco, porque es un sistema
ilógico, es una invitación a la holgazanería, porque si tú trabajas mucho, yo trabajo poco, al final recibimos lo mismo. Recibimos el mismo salario, recibimos el mismo incentivo, a nadie se le promueve, no, eso no es lógico, y es un sistema que tampoco es bíblico. El sistema bíblico, una vez más, es mayordomía, pero el sistema del comunismo impuesto, no, eso tampoco es bíblico, es totalmente antibíblico, y te das cuenta por qué estos sistemas también han colapsado. En la parábola de los talentos, quizá una buena ilustración, Cristo nos enseñó que realmente el amo que representa a Dios, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Cuando el amo regresa y le pasa cuenta, él estaba complacido con el que le entregó 10 a partir de 5, el otro le entregó 4 a partir de 2, él se molestó con el que le entregó 1 a partir de 1 porque no hizo nada, no lo usó, no lo invirtió, no lo multiplicó. Me parece que lo escondió el talento lo hasta escondió, que el amo regresara. Exactamente, un holgazán pasó a la buena vida, por así decirlo, mientras que los otros se hicieron trabajadores y productivos. Pues te das cuenta que este sistema no tiene su aval en la palabra de Dios. Hemos hablado, a modo de resumen, que la teología de la pobreza, la teología de la prosperidad y ahora el comunismo no representan entonces formas bíblicas de administrar las posesiones, y ya tú has dicho repetitivamente que la mayordomía es la forma como entonces debemos administrar el dinero. Pero la gran mayoría de personas, Miguel, entiende que ellos manejan bien su dinero, entonces sería bueno que nos des pautas que puedan guiarnos hacia un buen manejo del dinero y que de repente podamos identificar si estamos haciendo del dinero un esclavo en nuestras vidas. Bueno, mira, cada vez que tú quieres identificar cosas en tu vida, tú tienes que hacer introspección, y en la introspección tú tienes que hacerte preguntas. Tú no puedes simplemente decir, bueno, yo he pensado, yo no gasto tanto en esto, porque otros gastan más. Esa no es la manera. Tú tienes que hacerte preguntas específicas. Yo quiero hacer una lista de varias preguntas de inventario para nuestras vidas. Y la primera sería, ¿cómo estoy yo invirtiendo mi tiempo y mi dinero? ¿Cómo inviertes el tiempo y el dinero? Eso es importante porque quizás lo estoy invirtiendo muy materialistamente. Número 2, ¿qué parte de mi tiempo yo lo paso pensando en cómo hacer dinero, en cómo no hacer previsión para el futuro, sino gastar lo que aquí tengo? ¿Te preocupa que tu casa, tu ropa, tu carro no estén a la altura de los demás? Esa es una preocupación. Y eso es una pregunta muy importante porque es algo que tú puedes responder. Claro. Cuando tú te encuentras a ti mismo diciendo, este carro ya no está a la altura de lo que tienen mis amigos o de lo que mis compañeros de trabajo. Claro, no puedo repetir este vestido hoy, ese tipo de cosas. ¿Te cuesta o te pesa ofrendar para Dios? Oye, Dios te lo ha dado todo. Y si Dios que te lo ha dado todo lo que tiene, vida, hijos, bienes, salud, ingreso, y tú perteneces a una iglesia, y la iglesia, Dios dice, el diezmo es mío, ¿te pesa darle el 10% a la persona que te ha dado el 100%? Eso habla de tu corazón materialista. ¿Tú compras, obedecen a una necesidad, inversión sabia, o simplemente porque quiero competir con el otro? Un capricho, un gusto. Las otras o los otros están vistiendo mejor que yo. ¿Vivo contento? ¿Estás contento con lo que posees o siempre vives soñando en cosas que quieres, que pudiera tener, que hoy no tienes y que entonces vive con ese sentido de insatisfacción? Esas no son las únicas, yo creo que hay muchas otras, pero dado el tiempo que tenemos, acá hay algunas preguntas que pudieran comenzar a darnos una idea, pasar un balance, del corazón nuestro de dónde está. Y quizás eso algunos pudieran hacer. Miguel, en una era posmodernista donde el deseo gobierna nuestras decisiones, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes de esta nueva generación que va subiendo a pensar correctamente con relación al dinero? Bueno, por un lado, es difícil porque tú tendrías que desmaterializar esta generación tan materialista que vive pegado a una pantalla de un tipo o de otro, y vía esa pantalla hay múltiples ofertas materiales que despiertan los deseos del hombre. Eso por un lado. Tú tendrías que llevar a esa generación a tener un encuentro con Dios, porque la única persona que puede desmaterializarte de esa manera es Dios, y la única persona que puede humanizarnos una vez más es Dios. Y aparte de eso, Dios, como ya aludimos, es la única persona que te puede dar seguridad. Y muchas de las cosas que queremos, compramos, gastamos, adquirimos, es simplemente por nuestro nivel de inseguridad. Y nadie te va a dar seguridad de este lado de la gloria. Entonces, yo creo que una de las cosas que tú necesitas hacer es precisamente encontrar
a Dios, que es la persona también que te va a volver menos egoístas, que ahí donde está el problema también. Cuando soy egocéntrico, yo todo lo quiero gastar en mí. Personas egoístas, por ejemplo, quisieran o aman el dinero por lo que el dinero puede hacer por ellas mismas. Así Como ya es. decíamos en un bloque anterior, de una manera distinta, pero similar. Pero personas que realmente no son egoístas, ellas pudieran amar el compartir y pudieran amar el poder compartir el dinero por lo que ese dinero pueden hacer Por los demás. por los demás, no por ellas mismas. Y tú ves como un simple cambio de egoísmo a no egoísmo, que lo causa Dios, es capaz de influenciar cómo yo uso el dinero. Hace un momento te preguntaba por los jóvenes de esta generación, pero ¿qué tal de aquellos pequeños, aquellos en etapa escolar, que son la generación del futuro? ¿Qué podemos hacer para empezar a fomentar en ellos ese buen manejo del dinero? Ese problema es todavía peor, más complejo, porque mira qué es lo que está ocurriendo. Tú vas al colegio y en el colegio te enseñan que nosotros somos el fruto de la evolución de la materia. Entonces, si yo soy materia evolucionada y mi vida se va a terminar cuando yo muera en este mundo y no hay un Dios a quien rendirle cuentas, entonces, ¿dónde está lo malo en que yo quiera vivir para el aquí, el ahora, la buena vida, los placeres, los gustos? Porque sabes que no tengo otra donde disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo educas, le dices, tú eres evolución, materia evolucionada. Y luego que yo creo que soy materia evolucionada, la sociedad quiere venir ahora a condenarme porque yo vivo como materia evolucionada. Vivo para el aquí, para el ahora, sin importarme la importancia, la dignidad de los demás, sin importarme ni siquiera el sentido de vida, de propósito que yo pudiera tener. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos sembrado. Una generación que ha aprendido que básicamente nosotros somos materia y no hay nada más. Pues sabes que los que viven de esa manera, creyendo de esa manera, viven lógicamente. Van a encontrarse con grave problema, pero la lógica es, no hay otro mundo, vivo para este. El otro no tiene ninguna dignidad inherente, no tiene la imagen de Dios en él, como nosotros sí creemos, pues ¿por qué debo yo ayudarlo? Así es. Entonces, te das cuenta que nosotros tenemos un grave problema en la sociedad, porque tú no puedes enseñar evolución y esperar que las personas tengan sentido de dignidad, de respeto hacia los demás y que quieran vivir responsablemente en esta vida si no hay otra. Así es. Te das cuenta de lo que necesitas. Miguel, nuestro programa de hoy se titula El poder seductor del dinero. ¿Cómo podemos librarnos de este poder seductor? Bueno, de nuevo, ¿verdad? Yo no quisiera sonar reiterativo, pero tengo que hacerlo de alguna manera. Nosotros somos seres humanos caídos con deseos pecaminosos. Por tanto, nosotros todos vamos a desear cosas pecaminosas y estilos de vidas pecaminosos. Si la sociedad me lo provee, yo también voy a tender a comprar esos estilos de vida. La única manera que yo puedo dejar de ser de esa manera es si algo ocurre en mi esencia, si mi esencia es transformada, de tal forma que como mi esencia fue transformada, lo que antes yo quería ya no lo quiero, lo que antes me atraía ya no me atrae. Lo que antes realmente era una necesidad, ahora no lo es. Y la única persona que puede cambiar mi esencia es Dios. Y el único encuentro que puede cambiar mi esencia es un encuentro con ese Dios, ese Cristo Redentor, donde yo pueda literalmente confesarme a mí mismo como un hombre pecador en necesidad de un cambio. Cuando yo confiese mis pecados y con un sentido de arrepentimiento le pida perdón, que ese mismo Cristo que murió por mis pecados pueda limpiarme de mis pecados y que yo pueda entonces ahora entregarle mi vida y Él entregarme la suya, ahí yo experimento un nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento vienen nuevas metas, nuevos deseos, nuevas formas de pensar, nuevos estilos de vida, nuevos gustos. Esa es la esperanza del hombre. Si el hombre no sufre esa transformación, si él no muere a sí mismo para nacer de nuevo de la manera que lo hemos explicado, él continuará toda su vida queriendo, deseando, buscando, añorando estas cosas materiales de las cuales hemos hablado. Y por tanto, por eso Cristo es llamado nuestra esperanza de gloria. En Él hay esperanza. Fuera de Él lo que tenemos es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy.
Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tus valiosos aportes en el día de hoy sobre este tema tan interesante. Gracias a ti. Ojalá usted pueda meditar un poco más allá de este programa acerca de lo que hemos compartido. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Recuerde que este programa que hemos desarrollado hoy pertenece a la serie Destruyendo los ídolos del corazón. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.